Muchísimas gracias por estar acá y muchísimas gracias por la paciencia. Estamos celebrando la publicación de la trilogía de libros de cuentos de Alejandra Camilla. Como ya sabrán, Eterna Cadencia Editora publicó el año pasado La paciencia del agua sobre cada piedra, que es el tercer volumen de cuentos de Alejandra Camilla, un libro muy esperado y muy calurosamente recepcionado. Y este año, recientemente, venimos de reeditar sus primeros 2 libros. Los árboles caídos también son el bosque y El sol mueve la sombra de las cosas quietas. Están acá los 3. Y a estas nuevas ediciones, además, se les sumó un breve texto postal, una pequeña reflexión de Alejandra, nunca antes publicada, que en un caso tiene que ver con la experiencia de haber traducido junto a su padre, que está acá presente, a un poeta japonés muy importante en la vida de Alejandra, Niimi Nankichi. Y en el otro caso tiene que ver con un poema de Elizabeth Bishop que se llama One Art, un arte. De esta manera, con estas nuevas ediciones, se completó la trilogía y se cerró una especie de ciclo en la producción de Alejandra Camilla. Así que por eso estamos acá hoy, para celebrar este ciclo y ver qué es lo que se viene. Y bueno, les cuento un poco qué es lo que va a pasar. En primer lugar, vamos a escuchar un poquito de música de la mano de Entre Cuerdas, que es un dúo de cello y violín a cargo de Julieta Lerman y Victoria Vivanco. Después va a haber una pequeña lectura de poesía. Vamos a tener el honor de escuchar a el traductor y además el padre de Alejandra, Kamiya Mamoru, leer alguno de esos poemas que tradujeron juntos de Niimi Nankichi. Y vamos a escuchar a Antonio Viravent, actor, escritor y cantante, leer las versiones en castellano. Y por último vamos a presenciar una conversación entre Alejandra y Leila Messinger, que es periodista, licenciada en Ciencia Política, directora de la revista Anfibia y sobre todo una gran lectora. Así que bueno, espero que disfruten mucho de este encuentro que venimos preparando con un montón de entusiasmo y de amor. Y muchísimas gracias al Malva por abrirnos las puertas de su casa, por la hospitalidad. Y muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes por estar acá.
Hola, buenas noches, ¿se escucha? Bueno, gracias por el silencio, por la escucha. Muchas gracias a Alejandra y a la gente de la editorial por la invitación. Estamos muy emocionadas de estar acompañando la presentación de los libros. Lo primero que hicimos fue una mini performance, no sé si me vieron, pero tenía los ojos vendados, que está un poco inspirado en el cuento La oscuridad es una intemperie, donde hay una mujer que se venda los ojos y dialoga con su vecina un poco a través de la música. Y bueno, ahí yo toqué algunos fragmentos de una suite para cello solo de Bach. Y después tocamos un dúo de Glier, que no tiene nombre, dúo número 1. Y ahora vamos a tocar otro, así al preludio. Ahora vamos a tocar una gavota, así en otra tónica, más luminosa. Bueno, vamos por eso.
Bueno, muchas gracias. Para terminar, vamos a hacer un dúo de Beethoven y los dejamos ya con las lecturas. Muchas gracias. yo después hago la traducción, ¿te parece?
Sí, usted arranque con la versión japonesa y yo después leo usted arranque con la versión japonesa y yo después leo la castellana. Ustedes me están escuchando.じゃあ日本語でまずこのちょっと日本ではよく知られた人の作品を読みます。道は垣根に沿っていく。お堀や畑にも沿っていく。坂ならたらたら下げていく。丘ならうねうね登っていく。森や話は抜けていく。小川や溝はまたいでいく。子供が縄跳びしていても、牛が長々寝ていても、イタチがついとよぎっても、霧が遠くを隠しても、道は決して止まらない。道は決して迷わない。そしてどこかへ行っちまう。どこかへ道は行っちまう。Me toca a mí, como antes avisaron, leer la versión castellana de estas 4 poesías que vamos a compartir de Nimi Nankichi. Esta es la versión rioplatense. El camino se llama. El camino avanza junto a los cercos de la ciudad, avanza junto a los huertos, junto al pequeño foso. En las cuestas va bajando incesante, gota a gota, en las colinas va subiendo, serpenteando, serpenteando. Va cruzando los bosques y los montes, va sorteando los arroyos y las zanjas. Mientras los niños juegan a saltar la soga y la vaca se estira durmiendo, y el zorrino cruza como un relámpago y la niebla va cubriendo todo a lo lejos. El camino nunca se detiene, el camino nunca se pierde. Y se va quién sabe dónde, se va quién sabe dónde.牛は重いものを引くので首を垂れて歩く。牛は重いものを引くので地べたを睨んで歩く。牛は重いものを引くので短い足で歩く。牛は重いものを引くのでのろりのろりと歩く。牛は重いものを引くので静かな瞳で歩く。牛は重いものを引くので輪の音を聞き入りながら歩く。牛は重いものを引くので首を少しずつ左右に振る。牛は重いものを引くのでゆっくりたくさん食べる。牛は重いものを引くので黙って反芻している。牛は重いものを引くので休みにはうっとりしている。Acabamos con la versión nuestra. El buey. El buey arrastra algo pesado y por eso va con la cabeza agacha. El buey arrastra algo pesado y por eso va mirando fijo la tierra.
El buey arrastra algo pesado y por eso va con sus patas cortas. El buey arrastra algo pesado y por eso va lento, lentísimo. El buey arrastra algo pesado y por eso va con sus ojos tranquilos. El buey arrastra algo pesado y por eso va escuchando el sonido de las ruedas. El buey arrastra algo pesado y por eso balancea suavemente su cuello a cada lado. El buey arrastra algo pesado y por eso come tanto y tan despacio, despacio. El buey arrastra algo pesado y por eso en silencio está rumiando. El buey arrastra algo pesado y por eso está como ausente cuando descansa. Tercero, Kuma. Kumaは月夜に声聞いた。どこか遠くで呼んでいる。熊はむくりと起きてきた。檻の鉄棒冷えていた。熊は耳を弾ましていた。アイヌのような声だった。熊は故郷を思っていた。落ち葉から松林を思っていた。熊はおーんと吠えてみた。どこか遠くでこだました。このEl oso. El oso dice así. El oso escuchó una voz en una noche de luna. Un llamado lejano venía de alguna parte. El oso se levantó lentamente, se acercó. Los barrotes de la jaula estaban muy fríos. El oso aguzó el oído, parecían voces de los Ainú. El oso pensó en su tierra natal, pensó en las hojas secas del bosque de pinos. El oso rugió, ¡on! Y desde alguna parte llegó un eco lejano. Yonbanmeです。でんでん虫の悲しみ。一匹でんでん虫がありました。ある日、そのでんでん虫は大変なことに気がつきました。私は今までうっかりしていたけれど、私の背中の中には悲しみがいっぱい詰まっているではないか。この悲しみはどうしたらよいでしょう。でんでん虫はお友達のでんでん虫のところにやっていきました。私はもう生きていられません。私は何という不幸せ、私の不幸せでしょう。私の背中の殻の中には悲しみがいっぱい詰まっているのです。と、初めのでんでん虫が話しました。するとお友達のでんでん虫は言いました。あなたばかりではありません。私の背中にも悲しみはいっぱいです。仕方ないと、初めのでんでん虫は別のお友達のところへ行きました。するとそのお友達も言いました。あなたばかりではありません。私の背中にも悲しみはいっぱいです。そこで
はじめのでんでん虫はまた別のお友達のところへ行きました。順々に訪ねていきましたが、どのお友達も同じことを言うのでした。とうとう初めのでんでん虫は気がつきました。悲しみは誰でも持っているのだ。私ばかりではない。私は私の悲しみをこらえていかなきゃならない。そしてこのでんでん虫はもう嘆くのをやめたのであります。Antes de traducir este último poema, quiero agradecer a Alejandra, a Eterna Cadencia, por haberme llamado a compartir este momento misteriosísimo y hermoso, que es el lenguaje, ¿no? Nosotros estamos confiando en que yo leo lo que él leyó. Y es extraordinario eso. Podrían ser 8 poemas, igual sería fabuloso que fueran 8, pero son 4. Y cuando estábamos por subir al escenario, que estábamos sentados ahí, él me preguntó, ¿me dejo la gorra? Y yo pensé que también tenía un sombrero poco acorde con subir un escenario. Y los dos nos hemos quedado aquí despeinados, con nuestras venas marcadas en las manos, leyendo poemas en idiomas distintos. Qué extraordinario, qué cercanos que estamos en el fondo, ¿no? Tristeza de caracol es el último, que es muy lindo. Y dice así. Me gusta pensar que su musicalidad de alguna forma está relacionada a la musicalidad de lo que yo voy diciendo, o al menos es mi intención. Había una vez un pequeño caracol. Un día ese caracol se dio cuenta de algo muy importante. No lo sabía hasta ahora, pero el caparazón que llevo sobre mi espalda está completamente lleno de tristeza. Ah, ¿cómo voy a encontrar consuelo para esta tristeza? Entonces el caracol fue a visitar a un querido amigo y le dijo, yo ya no puedo seguir viviendo así. Y el amigo preguntó, ¿por qué dices eso? Qué desdichado soy, es que el caparazón que llevo sobre mi espalda está completamente lleno de tristeza, dijo el primer caracol. Entonces su amigo le dijo, no eres el único. También el caparazón que yo llevo sobre mi espalda está lleno de tristeza. Y así, pensando que ya no había remedio, el primer caracol fue a visitar a otro amigo. Y el otro amigo también le dijo, no eres el único. También el caparazón que yo llevo sobre mi espalda está lleno de tristeza. Entonces el primer caracol fue a visitar a un nuevo amigo y así fue visitando a un amigo tras otro. Pero todos le decían lo mismo, hasta que finalmente el primer caracol pensó, todos los caracoles cargan con la tristeza, no solamente yo. Tendré que vivir soportando mi tristeza. Y entonces el caracol dejó de lamentarse. Muchas gracias. Hemos ensayado en un instante para hacer esta
Bueno, hola a todos y a todas. Vamos a conversar un poco con Ale. ¿Cómo estás, Ale? Muy emocionada. Música y poesía y amigos y súbitos amigos. No puedo pedir más. Qué bueno, qué convocatoria además. Ahí quedó mucha gente afuera. Ay, no, eso me arruina un poco. No, es un éxito, es un éxito. Ale, ¿querés contarnos un poco lo que pasó recién? ¿Quién es o quién era Naimi Namkichi, perdón? Y cómo fue esto de traducir del japonés al español, ¿no? Al rioplatense, como decía Antonio. ¿Cómo fue ese proceso y quién era este autor y por qué a vos te interesaba que estuviera en esta trilogía? Sí, hoy trataba de pensar hace cuánto que estamos traduciéndolo y son 7, 8, 9 años. Wow. O tal vez más, no sé, porque se fue incorporando como a nuestras vidas muy lentamente. Primero porque es de la misma universidad a la que fue mi papá. Entonces él me empezó a contar. Yo ya adulta me empezó a leer sus cuentos, sobre todo uno que se llama El zorro Gon Gitsune. Y no teníamos una intención, pero él todo el tiempo me transmitía mucho entusiasmo con este autor y obviamente su obra era muy conmovedora. Yo no había publicado nada, era por puro placer. Y no sé, como un día empezamos a traducirlo. Primero empezamos un trabajo de traducción con Ariel Pérez Guzmán, los tres, de Akutagawa. Y eso nos tomó unos 3 años. Y después ellos siguieron, Ariel y mi padre, haciendo otras traducciones de Sakutaro Hagiwara, que está publicada, de Wakayama Boksui, que supongo que está pronto a salir también. Y mientras seguíamos con Niimi Namkichi. Pero también pensaba hoy que creo que el trabajo de traducción con mi papá empezó desde siempre. Yo me acuerdo haber hecho trabajos de traducción para él desde que tenía 5 o 6 años. ¿Del español al japonés? No, por ejemplo, hay una imagen que tengo, está en alguno de los cuentos, que tengo muy nítida, que yo tendría, no sé, 5 o 6 años y era un fin de semana y nos levantamos antes que el resto de la familia y preparamos el desayuno y mi papá decía, dame un tazo. Y yo le explicaba, ¿no? ¿Es taza o vaso? Y hablábamos de las palabras. Y me acuerdo muy bien la sensación de pensar lo caprichoso del hecho de que cada del nombre de cada cosa. No veía mucho sentido por qué cada cosa tenía ese nombre. Más allá de la etimología, ahí empecé como a sospechar de la relación de las palabras con las cosas. Entonces, de algún modo las palabras siempre estuvieron en tu vida. Por ahí decías en alguna entrevista que escritura y vida son 2 cosas que van siempre de la mano y sin embargo durante mucho tiempo de tu vida no publicaste o no te presentabas en sociedad como escritora quizás. ¿Cuándo se vuelve eso? ¿Cuándo aparece la escritura como una profesión? ¿Siempre estuvo? ¿Cómo sentís que fue ese camino? No, eso es como por añadidura, de manera natural, pero además cuando yo pienso escritura, no pienso en los libros publicados y eso. Pienso en, más que nada, como en un modo de ver y en algo muy íntimo. No, la escritura es en primer término una mirada. En mi caso, supongo que cada escritor tendrá distintos móviles, pero
en mi caso tiene que ver con, por un lado, obviamente búsqueda de belleza y una mirada como de extrañamiento. Esta misma que te decía de pensar por qué se llama taza. No tiene mucho sentido. Y ahí era muy chiquita. Y ese tipo de mirada me persigue. Pero la escribís después. La escribo, claro. Para eso me sirve. Para otras cosas me es inútil y es un obstáculo, ¿no? ¿Y cómo es? ¿Viste? En las charlas de Piglia sobre Borges, Piglia dice que habla de para qué sirven conceptos como la totalidad, o dice que a él le parece una pavada el posmodernismo y que la negación de la totalidad y dice que eso es totalmente inútil para tomar el colectivo, por ejemplo. Tienes razón. Ale, y cuando escribís, ¿no? Finalmente, porque vos pensás mucho y hay un momento en el que decís, voy a la computadora, o no sé si escribís a mano o cómo escribís. ¿Cuándo es ese momento? ¿Cuándo decís cuándo sentís que lo que estuviste pensando está listo para que te sientes a escribirlo? Es un proceso raro porque hay una imagen del escritor que por lo menos no tiene nada que ver conmigo. El acto de sentarme a escribir es lo menos importante de la escritura. Por ejemplo, cuando Eterna Cadencia sugirió esto de poner las postales, las escribí en el momento, pero porque ya estaban dentro mío casi escritas, ¿no? Lo que yo sentí cuando leí el poema de Elizabeth Bishop o esta experiencia que había pasado con mi padre traduciendo. Entonces lo menos importante es el acto físico de sentarme a escribir. Y se da cuando, por ejemplo, Eterna Cadencia me dice mandame algo o tengo que presentar algo, pero A pedido. y en ese camino se pierde un montón también, porque no tengo tanta capacidad, entonces también hay cosas que estaban listas para escribirse y no las escribí y se pierden y volverán de otra manera. O sea, en algún momento. no sos de tomar nota, de apuntar. A veces sí, pero no es algo sistemático. Y hice distintos intentos. Por ejemplo, creo que todo el mundo tiene un WhatsApp consigo mismo. Sí. Bueno, y me hacía notas de WhatsApp, pero de repente tenía 500 mensajes a mí misma y no sabía qué había en cada uno y no me resultaba muy tentador escucharme a mí misma. Así que nada, ahí quedaron. Bueno, algún día volverán. Algún día, sí, o cada tanto, por ejemplo, está acá Javier Berdichevsky, me pidió algunas notas que yo había tomado sobre un tema y le mandé un montón medio aleatoriamente, así que no sé qué habrá resultado, pero es como intento, o a veces hago notas en papelitos, pero no las guardo. Leí por ahí que decías que cuando lees, sí tomás o apuntes, como si fuera una conversación con esos autores que estás leyendo. ¿Cómo es eso? ¿Con quién conversás? Pero no es como si fuera, es una conversación. Es una conversación con gente muerta, digo yo, porque en general los autores que me gustan están muertos. Ahora descubrí un par que no y estoy muy emocionada. Estoy muy contenta. Hay uno que se llama Peter Orner, que está vivo en algún lugar de Estados Unidos a donde quiero ir a conversar, pero son conversaciones y obviamente tengo que contestar porque me provocan
ahora se dice me interpelan y les contesto, o a veces, y escribo así, esa gente que es muy respetuosa de los libros, escribo con virome. Eso te iba a preguntar, si marcás, tachás, doblás. Todo, doblo y tengo una especie de sistema tipo muy origamesco, porque doblo para un lado, doblo chiquito cuando es importante pero no es esencial. Cuando me encanta, doblo casi la mitad de la hoja, pero a veces doy vuelta a la hoja y quiero de nuevo doblar, entonces hago un doblez sobre el doblez, tipo un desastre. También es una conversación compleja. Sí, sí. Para ir un poco... Pero, perdón, que por eso me encanta cuando me traen libros para firmar y están todos subrayados y escritos y me gusta mucho más. Porque también ahí ves lo que el otro conversa con vos también, ¿no? Claro, es una conversación que hubo conmigo. Hermoso. Pensando un poco en la conversación entre estos 3 libros que hoy son una trilogía, ¿cuándo aparece esto de que es una trilogía? ¿Y cómo crees que se vincula un libro con el otro? Son los 3 de algún modo son uno en realidad. Les pusimos trilogía porque había que separarlos de algún modo, pero surgió la idea cuando estábamos preparando las tapas con Virginia Ruano, y Virginia y Leo me mandaron un primer boceto y era muy lindo, pero no tenía nada que ver conmigo. Era de colores muy alegres y como de decoración, como amarillo, turquesa, verde claro. Y les dije que me gustaba la figura, pero que le faltaba patos, que es como decíamos en el taller de Abelardo. Y cuando estaba conversando le dije, repitamos los colores de la paciencia del agua, porque es una trilogía. Entonces, en plan de convencerlas de cambiar los colores, me di cuenta y obviamente estuvieron enseguida de acuerdo. De hecho, Bir no me dijo en serio, me dijo, claro, obvio. Y a todos les pareció que sí, que era claramente una sola cosa. Hacían los 3 una sola cosa. Pero responden cada uno en una etapa de mi vida. Entonces hay cierta distinción, como un énfasis puesto en un tema específico. ¿Cuál? Y por ejemplo, yo me doy cuenta en general a posteriori. O sea, no mientras estás escribiendo. No. Me di cuenta cuando estaban los 3 juntos. Para mí, los árboles caídos también son el bosque, remite a la idea de muerte. Como lo que está muerto es parte de lo que está vivo. El sol mueve la sombra de las cosas quietas, remite a la idea del tiempo. De hecho, me pasó algo muy divertido. En un momento tenía que hacer un trabajo para una empresa japonesa de autos. Tuve una reunión con varios ingenieros. Y por supuesto ninguno había leído nada de que yo escribí, ni les interesó. Creo que no leerían ficción tampoco. Que está muy bien, hacían autos ellos. Y uno quiso ser amable y me dijo, no, yo vi ese que se llama, ¿cómo es? El reloj de arena, el reloj de sol. Y pensé, claro, el sol mueve la sombra de las cosas quietas, es un reloj de sol visto por un ingeniero. Pero me puse contenta porque está bien, era lo que yo quería, de lo que quería hablar, del tiempo. Y el último, la paciencia del agua sobre cada piedra, para mí remite al amor. Entonces son como 3 temas
que son recurrentes en mí, la muerte, el tiempo, los vínculos. Hay algo que es para mí un tesoro de los 3 libros, que es encontrar el título adentro de un cuento. No sé si les pasó. De repente dice, ¡ay, este es el título! Ese aparece después el título, que es casi un poema, ¿no? Aparece después, aparece antes. ¿Cuándo decís, este libro se llama así? No, es muy interesante porque no es que yo lo busco, sino, ¿no les pasa que a veces hay cosas que los llaman como si estuviesen brillando ahí entre las demás? Bueno, pasa algo así, algo ya está destinado a ser el nombre del libro y me llama y yo solo tengo que obedecer, ¿no? Muy obediente. Te iba a preguntar un poco, que me interesaba, porque te escuché mucho contar y te leí muchas entrevistas donde decías, donde contabas tu experiencia como tallerista, primero de Inés Fernández Moreno, después de Abelardo Castillo. Y pensaba, ¿qué te llevaste vos de ellos cuando vos sos la maestra, ¿no? Sobre todo porque mi maestra de primer grado, que no está acá, pero que es alumna de Alejandra, está por publicar un libro porque habiendo ido a tu taller, y bueno, y ahí empezaron a pasar otras cosas que me parece que esta me interesaba, cómo vos se te configura tu ser maestra y qué tiene que ver con ellos, qué cosas te llevaste, qué cosas son propias. ¿Qué te interesa de un texto también, ¿no? Cuando escuchás. Muchas cosas. Primero, yo no soy maestra, entonces yo acompaño al otro, pero no estoy puesta en una posición de maestra. Por ejemplo, claramente en el caso de tu maestra, de Elizabeth, solo la acompañé y las cosas fueron sucediendo hasta que quedó finalista del Planeta. ¿Qué me llevé de los talleres de Inés Fernández Moreno? Fue el primero y además se dieron en un orden perfecto, porque Inés era muy amable y muy muy amable, muy divertida, era todo muy lúdico. Ella nos esperaba con el té servido en unas tacitas muy finitas y había cosas ricas y era todo muy agradable. Entonces era como la puerta de entrada a una trampa. Pero las trampas siempre tienen que tener un buen señuelo. Entonces por ahí entré. Como, no, escribir es fácil, es divertido. Y después vino el taller de Abelardo. Ahí. Acá Silvia baja la cabeza. Que era todo lo contrario. Abelardo no nos esperaba con cosas ricas, nos decían, júntense en el bar de la esquina, así no me tocan el timbre muchas veces. Era tarde hasta la madrugada, hasta que él tuviera ganas. Era muy estricto, a veces gruñón, pero era un gran maestro. Y más allá de pequeñas cosas técnicas, lo que más aprendí es eso, el nivel de compromiso de Abelardo con la literatura. Literatura, más lectura que escritura. Y cierto modo de lectura. Si yo me tomo a los libros como gente con la que converso, para Abelardo eran personas muy importantes en su vida. Entonces, lo que me llevé es como la exigencia de ese nivel de compromiso. Por ejemplo, él decía cosas como, a veces era muy divertido también, a veces era cruel, a veces era divertido,
y decía cosas como, detestaba, él decía, sobre todo las mujeres me dicen esto, que le dijeran que uno escribía porque le da placer. Si te da placer, ya está mal eso, y anda a hacer un curso de Ikebana, ¿no? Y eso me llevé como la idea de que si uno va a ser escritor tiene que estar dispuesto a dar todo para eso, si no, anda a hacer un curso de Ikebana, ¿no? Y cuando vos recibís a tus talleristas, ¿hay té o hay crueldad? No, depende. Cuando hacía en mi casa sí me gustaba tener algo, pero no soy tan amorosa como Inés. Y justo el otro día estaba en un taller. Le contaba a Ariel que estaba en un taller y había buenos textos y hubo un texto que no era bueno. Y me acordé mucho de Abelardo. Dije, va a salir la Abelarda que tengo dentro. Porque yo lo vi a Abelardo echar gente por amor a la literatura. Echar del taller. Echar del taller. Y pensaba, voy a seguir siendo amorosa. Y pensé, por el resto de la gente que estaba en el taller, no puedo tratarla de un modo especial a esta persona, y fui dura. Pero creo que para ella también es más útil. ¿Sentís que ese espacio de taller de algún modo se combina con, porque quizás la lectura y la escritura, sobre todo la lectura, por más que vos estás conversando con un autor y haces notas y marcás el libro y demás, no deja de ser una actividad quizás solitaria, ¿no? Estás vos con tu libro y es ahí. Y sin embargo, en el espacio de taller, que es tan importante porque tus cuentos vienen de ahí, se produce algo colectivo, ¿no? ¿Sentís que eso te acompaña, te sirve, te da lo mismo? ¿Te parece? Quizás no sentís que la soledad de la lectura es una soledad. Es el grupo del taller que se transforma en otra cosa, es algo no esencial. Lo esencial del taller no está ahí en la parte social. No, bueno, que pero de hecho, es leer un texto delante de otras personas, ¿no? Sí, pero por ejemplo, en lo de Inés sí se formaban como grupos de amigos. Abelardo casi fomentaba que no hubiera un vínculo que se interpusiera a la hora de criticar. Y sí me llevé un grupo de amigos buenísimos con los que seguí después corrigiendo, que nos autodenominamos la Academia. Creo que está Manuel Crespo por acá, un par de amigos, pero era algo opcional, digamos. Hay algo que vos decís y que también se ve en tus libros, y si uno te escucha un poco enseguida como identifica, que tiene que ver con lo autobiográfico, ¿no? Decís, lo autobiográfico de algún modo u otro siempre está, es imposible escribir y no serlo de algún modo, ¿no? Y pienso que hay algunos temas y algunos hilos de conversación en tus libros, el amor, la maternidad, la muerte, los animales, la naturaleza. Y pensaba si para vos, cuando escribís o cuando pensás el cuento y después lo escribís, hay una separación en eso o es, digamos, fluye de igual modo. Digo, separás si es esto que estoy escribiendo, ¿sos consciente de esa separación? No, en general no soy consciente de nada cuando estoy escribiendo. Quiero decir, de ese modo me gusta escribir, como dejando que aparezcan cosas de otro lado lo más posible y no teniendo control, tratando de perder el control lo más posible. Y por eso creo que lo autobiográfico siempre se cuela. Entonces, por supuesto, hay historias en las que está más enmascarado,
y otras donde, por ejemplo, el mono. Yo no vivo con un mono, pero muchas cosas que digo ahí las pienso o las sentí alguna vez. Y hay otros, por ejemplo, La oscuridad de la fruta, que cuento sobre una chica que va a hacer un retiro espiritual con unas monjas alemanas. Yo hice algunos de esos retiros, pero no me pasó nada de lo que dice el cuento. Y cuando lo llevé a corregir al taller de Abelardo, yo le había puesto otro nombre a la narradora y Abelardo me dijo, no, ponele Camilla. Y dije, pero a mí no me pasó esto. Me dijo, no importa, no tiene nada que ver. Entonces, quiero decir, es medio tramposo eso también. Cuando parece que estás hablando de ciencia ficción o de cualquier cosa muy ajena o imposible, en el fondo estás hablando de vos. Y otras veces que puedes decir sinceramente tal cosa o estás mintiendo. ¿Quién te lee, además de las editoras de Eterna Cadencia, cuando estás por cerrar, o además del taller, ¿no? ¿Hay alguien que decís, quiero que lea esto? Sí, el primero, Ariel Pérez Guzmán. Y después este grupo que te decía, que es Manuel Crespo, que después nos traicionó y se fue a vivir a Chacabuco, y Marcos Croto, y Pablo Puel, otro gran escritor. Y amigos, no sé quién esté cerca, pero sí me importa mucho la opinión de ellos. ¿Y después te editás, te autoeditás, te corregís a vos misma? De nuevo, volviendo a Abelardo, Abelardo tenía una frase buenísima que es: corregir es corregirse. Entonces, no hay forma de pasar por un texto sin encontrarle defectos. Sería como decir de uno mismo, yo ya estoy corregida, estoy hecha. No, cada vez que... De hecho, por ejemplo, cuando voy a lecturas, en general edito. Cuando estoy leyendo, cambio lo que leo. Bien, es que leer en voz alta también tiene eso, ¿no? De uno se va dando cuenta sola lo que tiene que cambiar, está bueno. Pensaba si tenés cuentos favoritos, personajes favoritos, ¿por qué, no? Tengo, son como tan diferentes, pero hay un par de personajes que les tengo mucho cariño. Digamos, un cariño nuevo para mí, porque por supuesto hay un cuento que es sobre el nacimiento de mi hijo. Ese obviamente está en el medio de mí, ¿no? Pero hay otros que más, como dijo Antonio Viravent antes, misteriosamente aparecieron en mí. Uno es Leiva, porque cuando escribí Leiva de La Garza, cuando escribí a Leiva pensaba ser un personaje antipático y desagradable y me esforcé mucho. Y mientras lo intentaba hacer desagradable, me iba como seduciendo, me iba cayendo bien Leiva. Y a todo el mundo le cae bien y es un personaje desagradable. Entonces pasan esas cosas que son como mágicas y me fascinan, me quedo fascinada. Y otro es El Pozo, porque me senté a escribir una cosa y escribí otra, que es el mismo tipo de magia. Cuando el fuera de control funciona. Claro, cuando se suelta ahí la escritura. Pensaba en Leiva, porque al final Leiva es como un romántico, ¿no? En un punto es un romántico, le hace... ¿A vos también te gusta Leiva? Sí, me encanta Leiva. Me gusta Leiva porque además después aparece de vuelta. ¿Y eso? Y porque Leiva es como si hubiese aparecido, como vos dijiste.
y no sé cómo trajo a Jáuregui pegado. Y como La Garza era un cuento que me interesaba más que nada para trabajar esta estructura, ¿no? De que cada nueva versión hace un giro, no me entraba Jáuregui ahí, entonces le hice un cuento separado. Un homenaje a Jáuregui. A mí, uno de mis favoritos, perdón esta digresión, pero me encanta este cuento, es Tan breves como un trébol, que es el último de Los árboles caídos. Y hay una frase hermosa que dice: la muerte es un animal que corre hacia mi hijo quieto. Es una escena, si lo leyeron se acuerdan, en la que un niño está en el medio de un corral y está por ser embestido por un animal y la madre pega un grito, ¿no? Y pensaba, ¿qué significa para vos esa historia? Porque es como un cuento de la maternidad y es un cuento de la muerte y cómo se unen esos dos universos. También ahí salieron cosas. Ese cuento, cuando lo llevé al taller de Abelardo, lo leí y Abelardo dijo, bueno, esto presta atención porque yo lo hago pocas veces y cuando lo hago con un escritor lo hago una sola vez. Y me dedicó todo el taller. Y me diseccionó el cuento. Y lo primero que me preguntó fue, bueno, ¿de qué se trata este cuento? Y yo le dije que se lastimó mi hijo y es lo más terrible que me pasó. Y me dijo, no tenés idea. Y me dijo, bueno, lo que te voy a decir acá, si algo te molesta, lo hablas con tu psicólogo. Y me mostró que el cuento, por debajo, se trata de otro aspecto de la maternidad que tiene que ver con la ambivalencia. Pero siempre él llamaba eso perverso japonés. Siempre como de un modo amable. Y a él le gustaba mucho el cuento Separados. Y me decía, esto es perverso japonés. Dice cosas horribles dulcemente. Y algo así pasa también en Tan breves como un trébol. Hermoso. Para ir cerrando, Ale, ¿qué esperamos ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás escribiendo? ¿Podés contar algo? Siempre estoy escribiendo. Los cuentos siempre, no sé, yo en mi cabeza digo, me ocurren cuentos todo el tiempo. No se me ocurren, ocurren. Y después había empezado una novela sobre el primer año de pandemia, cuando estábamos todos encerrados. Vinieron mis padres a vivir a mi casa y me pasé todo el primer año mirando películas japonesas muy viejas con mi papá. Hasta películas mudas que les faltaba una parte y ponían una placa que te explicaba lo que había pasado en ese momento. Y mientras hablábamos, entonces empecé a escribir una novela sobre eso, mezclando las películas, muchas de Kurosawa que me encantan, parte de la trama y cómo la relacionaba con algo de la vida de mi papá sobre todo. Y empecé a escribir esa, después se me empezó a escribir sola otra de a fragmentos muy chiquitos y después los cuentos que ocurren todos los días. Eso estoy haciendo ahora y después otro proyecto. Soy muy dispersa yo. Otro proyecto medio delirante que es quiero hacer una película. Y ya empecé con la ayuda de Lili Paulinelli, que está por acá. Lili, que hizo la película sobre Abelardo. No sé, veremos qué pasa. Lili me trajo un super teléfono y voy a empezar con eso. Así que, no sé, veremos. Bueno,
Muchas gracias. Gracias a todos y todas por venir.